Bueno, como te decía cuando empecé con este ciclo de entrevistas, lo que más deseamos todos es sentirnos bien. Y tal vez vos sos de esos que decidió estar bien, entonces siempre estás en positivo. Sin embargo, muchas veces te sentís mal. O entonces decidiste cambiar algo del mundo, de tu mundo, y te enoja que todo sea tan difícil. O quizás sos del team que descubrió el notición, todo lo que me pasa es mi responsabilidad. Sea cual sea el caso, esta herramienta te va a servir. Saben que por estas cuentas comparto lo que escribo, que es mi forma de expresar, y también lo uso en terapias. Me gusta compartir contigo las técnicas que funcionan para mí. Y de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con mi primer y último fijado post de mi cuenta de Instagram. Es cuerpo físico, belleza igual salud y emociones. Biodecodificación emocional. Para eso estamos conversando con Estela Espino. Estela Espino es terapeuta y maestra en Reiki y Reiki Rayos. Y bueno, ya incontables sistemas de sanación con energía. En lo personal es mi terapeuta amada, es que me aguanta la cabeza y bueno, fuera de broma, me la ha aguantado, entrecomisado, en momentos difíciles si los hay. Así que bueno, bienvenida Estela, sabes cuánto te amo, para mí es una bendición tenerte en mi vida y tenerte hoy acá con nosotros. Como te decía por privado, si a la gente le llegara el 1% de lo que me transmitís a mí, bueno, ya todo esto habría valido la pena. Y en cuanto a esto, hay un ejercicio, nosotras lo aprendimos juntas en la escuela, Estela, gente, les cuento, es una meditación con la que se puede visualizar la imagen de nuestra propia alma. En la medida que evolucionamos, nuestros cuerpos físicos se van pareciendo cada vez más a esa imagen, que es bellísima. La belleza es sinónimo de salud y la salud es integral. Es un equilibrio físico, mental, emocional, social, espiritual. Entonces, cuando nos alejamos mucho de ese equilibrio, que nunca vamos a alcanzar al 100%, sino de lo contrario ya estaríamos en otro plano, eso se manifiesta, por supuesto, con más fuerza en el área en que se da, sea la social, la emocional o la que sea, más siempre lo vamos a ver reflejado en el cuerpo físico. Y aparece lo que los metafísicos llamamos, valga la redundancia, apariencia. Para nada creemos en el concepto enfermedad, que es un concepto que nos coloca en un papel de víctimas, de estar a la deriva de lo que nos sucede, cuando en realidad para nada es así. Lo que sucede es simplemente el cuerpo hablando o mostrándonos qué área de nuestra vida tenemos que atender. Entonces hubo un grupo de expertos o varios que han dedicado gran parte de su vida a hacer una especie de diccionario de las dolencias. Bueno, a ver, contanos un poco el concepto de enfermedad y qué es la biodecodificación emocional. Hola, corazona linda. Bueno, aquí te cuento eh, en pocas palabras. Te cuento que no es tan fácil hacerlo en pocas palabras, pero te cuento lo que es lo que es en sí la biodecodificación, para qué nos sirve la biodecodificación, y es como si ella nos invitara a sanar el pasado, nuestro pasado, desprogramando todas las creencias que nacimos, ¿no? Nacimos con ellas. Y probablemente muchas creencias ya vengan desde la panza de mamá. Y también hay creencias que están en nuestra familia, desde antes que yo existiera, ¿verdad? Porque son creencias familiares que van quedando ahí y van haciendo como si fuera
esa mella, ¿no? Eso que van perforando y haciendo, y haciendo ese daño. Porque, por ejemplo, cuando te decía, ¿no? De la panza de mamá, que puede ser también eh, la mamá biológica, puede ser creencias que uno tiene en la vida por la mamá que nos crió, esa mamá con la cual nos formó y nos formamos junto a ella, o el entorno que te crió. Entonces hay que desprogramar todas esas creencias, entendiendo principalmente qué hay detrás de cada una de esas creencias, cuáles son esos patrones que yo vengo repitiendo una y otra vez, o que tal vez ya dejé de repetirlas y simplemente las estoy viendo, pero tenemos que reconocer cuáles son esos patrones para poder así empezar a darnos cuenta y al darnos cuenta, al tener esa percepción, que es una de las cosas tan importantes, porque cuando uno integra nuevos pensamientos o nuevas formas de percibir la realidad, es muy importante la percepción, porque es, es como si fuera el punto fundamental para que vos veas a tu alrededor. Entonces, eh, es como si que la bio va usando, ¿no? Todos esos problemas, esas situaciones diarias que vamos teniendo, y empezás a cambiarle. ¿Por qué? Porque tratás de buscarle otra percepción. Entonces, eh, es como si las convirtieras en oportunidades, como si las convirtieras en posibilidades nuevas. Es como si fueran nuevas situaciones que pueden ayudarme a desprogramar esos patrones. Entonces es como si, si vos fueras más allá de esas creencias limitantes, que, que nos ayuda a ver de otra forma, a percibir mi vida de otra forma. Es fundamental la percepción, es fundamental. Las creencias, todas tan limitantes. Y qué maravilla, me encanta lo que decís de la percepción como fuente del pensamiento. El pensamiento es energía, gente, una energía que viaja más rápido que la luz. Y visto así como la forma de transformar patrones en posibilidades. Me encantó. Por eso yo voy a volver sobre eso que decía al principio de que a mí esto me sirvió para salir del papel de víctima y poder ser proactiva de mi propia sanación. Lo que aprendemos en bio es que sanás tu pasado en el presente, en el aquí y en el ahora. Y de esa forma construyo mi futuro. Y lo construyo de una forma responsable, porque hay algo fundamental, y es que debemos hacernos responsables de nuestros actos, porque siempre tendemos a culpar al otro, siempre tendemos a decir que me pasa tal y tal cosa porque el otro me lo provocó. Nos victimizamos y, y al victimizarnos estamos perdiendo el concepto de lo que nos está pasando y estamos perdiendo, eh, nos estamos alejando del foco de lo que nos está pasando. Pero cuando uno ve realmente y decís, no, pucha, pero acá soy yo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué me pasó esto? Es como empezar a mirar un poquito hacia adentro, empezar a buscar en nosotros mismos. Y, y de esa forma quitas el juicio. Y cuando uno quita el juicio, es como si le dieras libertad a la acción de lo que esté pasando. Pero en esa libertad tú eres responsable de saber que nadie más que tú ha sido quien ha causado esa situación. Amé esto porque pone esta herramienta, la biodecodificación, mucho más allá de escuchar mi cuerpo para saber dónde tengo que actuar, sanar el pasado en el futuro. Vale recordar que nuestra personalidad es una programación
fundamentalmente de nuestra primera infancia, de patrones familiares y sociales del medio donde nos tocó vivir. Tocó para nada en nuestra alma que eligió justamente esto para poder evolucionar, y mucha cosa viene desde nuestros ancestros, como decís vos. Creencias limitantes, como te decía hoy. Entonces, ¿qué son las creencias limitantes? Son todas esas formas de pensar o las situaciones de nuestra vida cotidiana, eh, porque se reflejan justamente en cada situación de mi vida, ¿no? De mi vida diaria, en el diario vivir. Entonces, hay situaciones que me bloquean o que me limitan o, o que me impiden mi avance. Entonces comienzo con el no puedo, no creo, no soy merecedor, eh, no sé, no sé qué pasa, no sé el por qué. Entonces, cuando, cuando empezamos a darnos cuenta de esas creencias limitantes, que por ejemplo, ¿no? Un simple ejemplo de cosas con las que nos fuimos eh, formando en nuestra vida. Que tu mamá te podía decir, no andes descalza porque te enfermas, o mojarte con la lluvia, ¿no? O no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, o ningún hombre sirve para nada, o yo qué sé, los vegetarianos no comen nutrientes. Esas cosas son todas, son todas creencias limitantes, que nos fuimos criando con esas creencias desde niños, porque las fuimos formando, nos fuimos formando escuchando esas cosas que decían, ¿no? O, o o la vida es una lucha, porque, viste, cuando se habla justamente eh, nuestros abuelos, ¿no? Que la tuvieron que luchar y que vinieron del exterior. Entonces, todo eso te va formando. Y entonces es como decirnos, bueno, hago un parate. A ver, todo esto me limita, pero me limita hasta hoy, porque hoy empiezo a entender. Y cuando uno entiende, ahí comienza la sanación. Entonces, una de las cosas fundamentales es el sí puedo, ¿verdad? Sí se puede, claro que se puede, claro que puedo, claro que puedo. Entonces, las creencias limitantes por lo general se desarrollan en, en las cuatro áreas maestras, digamos, de nuestra vida, ¿no? Que es la salud, el amor, el dinero, el trabajo. Entonces ahí se limitan todas nuestras creencias, porque podemos tener las limitantes de la salud, siempre estoy enferma, eh, me culpo porque como mucho, me culpo porque como poco, o yo no sirvo, o soy fea. En el amor, a mí nadie me quiere, eh, nada me interesa o nadie se interesa por mí. Por ejemplo, las del dinero, ¿no? Una de las tantas, para mí el dinero no sirve para nada. Otro puede pensar, para mí el dinero no es todo, o el dinero es sucio, el dinero es sacrificio. Eh, Nadie te regaló nada. Eh, en el trabajo, por ejemplo, sin sacrificio no hay un sueldo. Si vos no te sacrificás, no sos merecedora de tener un sueldo. Todas esas, todas esas creencias que, que nos van limitando, totalmente que nos van limitando, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque son como si nos autobloquearan. Exacto, por eso yo quiero abordar este tema de las dolencias contigo en una forma muy general, para que si hay alguien que está transitando alguna se pueda sentir identificado en 5 bloques: infecciones, lesiones por accidentes, alteraciones a nivel celular, tumores, alteraciones metabólicas, sobre todo las causadas por desórdenes graves como la obesidad,
y otros desajustes que están como normalizados, como de parte de ciertos procesos biológicos y ni tendría por qué ser tan así. Entonces, empecemos con el primero, muy breve sobre infecciones. Enojo, gente. ¿Cómo así si las infecciones son bichos, virus, bacterias que me atacan? Sí, pero con esos microorganismos convivimos todo el tiempo, entonces ¿cómo puede ser que a veces nos enfermemos y otras no, que algunas personas sí y otras no? Lo que pasa es que cuando nos enojamos, encolerizamos, estresamos, bajamos nuestras defensas, generamos un medio caliente, literalmente físico, inflamatorio, que es una casita preciosa para que esos bichos proliferen. Y bueno, y hay otro tipo de enojos que son un poco más al choque, tanto con el afuera como contra nosotros mismos. Accidentes, contanos un poco, Estela. Porque además, por todo lo antedicho, si la persona trabaja esos enojos, que eso, bueno, voy a hacer énfasis cuando comience con el cuerpo emocional, le va a ser mucho más fácil revertir estas situaciones infecciosas o lesiones por accidentes, además, por supuesto, de crecer, evolucionar. Bueno, con respecto a las enfermedades, que es algo tan amplio, ¿no? Pero siempre me refiero al libro La enfermedad como camino. Eh, siempre tengo ese concepto que sin duda el cuerpo se enferma porque nos está avisando que hay una emoción que enferma nuestro cuerpo. Eh, siempre, siempre va a haber una emoción que esté ahí para, para enfermar, para entristecer, para autolastimarnos, ¿no? Y nuestro cuerpo reacciona. Eh, Tú justamente, corazón, hablabas de la infección, ¿no? Y, y justamente, ¿no? La infección es que se desarrollan gérmenes o virus o bacterias que nos infestan, ¿no? Entonces, como si nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario no logra, no logra combatir ese, esos gérmenes que están ahí invadiéndonos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué situación hay en mi vida? ¿Qué conflicto? Ya sea con quien vivo, con quien trabajo, pero es algo que lo vivo interiormente y que no lo logro manifestar. Entonces, cuando no lo logro manifestar, bueno, el cuerpo se enferma o un órgano específicamente se enferma, ¿no? Eh, si hay fiebre o si hay dolor, seguramente la ira, el enojo debe de ser tremendo. Entonces es como si el cuerpo explotara en fiebre. Pero una de las cosas que nos pasa es que justamente se nos debilita nuestro sistema inmunitario. Entonces es como si también se debilitara el amor que sentimos hacia nosotros mismos. Es como si se sintiera como si hubieran actitudes o pensamientos que debo de cambiar, como que me da miedo ese cambio. Miedo al cambio y a sus consecuencias, ¿no? A todo lo que nos puede venir después que cambiemos. Entonces eso es como si nuestro cuerpo o algún órgano, ciertamente, ¿no? Porque puede ser una infección de garganta, puede ser una infección urinaria, puede ser una infección intestinal. Entonces, según el órgano que se enferme, va a ser lo que nuestro cuerpo va a hablar. Porque justamente lo que no podemos decir o manifestar
es hacia dónde va a estar la enfermedad. Así es. Y todos sabemos que cuando un enojo se mantiene en el tiempo, se transforma en resentimiento, se enquista, nos llena de energías negativas, altera hasta nuestras células, tumores. Es un tema delicado, pero hay personas alrededor del mundo como ejemplo de que han podido revertirlo y es una transformación preciosa. Vale recordar acá que los enojos son válidos. Yo siempre digo, las emociones para nada son buenas o malas, simplemente están ahí diciéndome algo, que hay una herida a sanar. La primera, en la primera infancia, todas las demás vinieron a retocar esa. Lo que pasa es que ahora somos adultos, entonces insistimos, es nuestra responsabilidad ocuparnos de eso. Y bueno, hablando de alteraciones, ya te dejo también la otra que mencioné, obesidad. ¿Cuántas personas podrán sentirse identificadas? Acá estoy hablando de alteraciones metabólicas, ahí hay incluye un montón, diabetes, hipertiroidismo, hipertensión, pero bueno, vamos con lo global que es la obesidad, el problema de salud mundial más grande que tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque está normalizado y además se hace muy poco en pos de. Sin embargo, las personas que lo padecen quieren sentirse bien y verse bien, porque hablando del cuerpo me habla, si hay una alteración de salud que es visible, es esa. Sí, la obesidad es ese, es ese quiero, eh, es ese querer aislarte, ¿no? Ese me protejo en mi interior. No quiero ver. Eh, es como si fuera una emoción de apresarse la misma persona, ¿no? De sentirse aislado, se aísla, eh, para tal vez que nada ni nadie lo lastime. Tal vez ya vivió una situación eh, fea, entonces es como meterse dentro y, y es esconderse, ¿no? Esconder esa para, para evitar estar expuesto, ¿no? Para no sentirse tan vulnerable. Entonces, y, y de esa forma que nadie lo lastime, que nadie lo agreda o que nadie se burle. Entonces se mete en dentro de esa gordura que sin duda el alimento, el comer y comer es para llenar ese vacío interior. Porque, porque nada llena ese vacío. Y como bien sabemos, ¿no? Todas las enfermedades comienzan en nuestra infancia. Todo lo que traemos desde nuestra niñez, de los 0 a los 7 años aproximadamente, han ido pasándonos cosas que nos van marcando y, y hoy por hoy, a la edad que hoy cada una de las personas tiene, sigue viviendo las experiencias de esa niña o ese niño que cuando no logra sanarse justamente esa emoción que está ahí eh, lastimando, hiriendo, enojando, hace que enferme un órgano o que la persona se esconda dentro de la obesidad o, o en sí el órgano, ¿no? El órgano que se va enfermando y se va. Y lo vamos enfermando, ¿no? Porque es algo que nosotros mismos provocamos, es como si nuestro organismo se volviera en contra nuestro o nuestras células le dieran la orden.
de que se enferme. ¿Por qué? Porque es la mente está enfermando. Es como si uno se envolviera en el enojo, ¿no? Porque el enojo es un sentimiento tan ruin que nos arruina, porque siempre siento lo mismo, ¿no? Que uno está enojado con otra persona, pero la otra persona ni se entera. A la única persona que daña el enojo es a ti misma. Nadie más se entera si estás enojado o no estás enojado, pero tu organismo sí se entera. Y ese enojo es lo que hace que nos enfermemos. Tu amor y empatía siempre tan grande como vos misma. Y ojalá alguna persona que esté padeciendo esto haya podido sentirse identificada. Por ahí escuchó algo que nunca nadie le dijo. Bueno, yo para cerrar voy a cambiar el cariz de la cosa y voy a hablar de... hay procesos que están normalizados como parte, por ejemplo, de cuestiones biológicas de envejecimiento, por ejemplo, la alopecia, las canas, las arrugas, bueno, el climaterio en las mujeres. Sin embargo, ni todas las personas lo sufren con la misma intensidad, ni todas al mismo tiempo, ni todas lo sufren, básicamente. Mira, ahora se me vino a la memoria. Hace poco, hará unos 3 años, yo estaba mirando Instagram y apareció una señora toda con el pelo así, cano, largo. Entonces decía, cuando cumplí 50 me dejé las canas porque esto me recuerda la sabiduría acumulada. Bueno, y terminaba diciendo, para inspirar a muchas mujeres. Y yo en ese momento tenía 50, entonces decía, a mí ni me inspira ni lo podría hacer porque yo en ese momento ninguna cana tenía. Bueno, ahora tengo casi 53 y tengo una saca arriba que, bueno, se confunden con algunos pelitos rubios que tenía desde niña. Tengo otros problemas, hay gente, ni se crean. Tengo muchas arrugas, hay gente de mi edad que ninguna arruga tiene. Entonces, tenemos un compañero en la escuela que ni vamos a nombrar, que es muy delgadito y tiene el pelo blanco en canas y todavía es bastante joven. Entonces él decía que, bueno, cuando era joven él era obeso porque, bueno, él llegaba a su casa y, bueno, por todas las cosas que ya hemos hablado, pero él llegaba a su casa y encargaba comida chatarra cuando venía de facultad. Y seguía estudiando. Hasta que un día terminó en un CTI con un ataque al hígado, entonces empezó un tratamiento, ahora es delgadito, y dice, pero me quedará de por vida este pelo, cano. Bueno, él sabe que es por eso. Y es así, si bien nuestros cuerpos van a envejecer, esos procesos se pueden vivir de una forma diferente. El climaterio es otra cosa. A mí me cuesta entender cómo un proceso que es tan natural puede llegar a ser tan doloroso. Y desapruebo esto de las personas que dicen que a todas les pasa. Doy fe que para nada es así. A ver si cuento brevemente mi experiencia personal. Yo tenía 40 y pocos años, era un relojito con mis menstruaciones. Y un día tuve un desajuste y la ginecóloga me dice, es la previa al climaterio. ¿Qué? Me pegué un susto. Dije, se me va a caer todo, la cara, el pelo, la libido. Bueno, una compañera de la escuela que tiene como 15 años más que yo me dijo, a vos nada te va a pasar. Por tu estilo de vida, por la alimentación que llevas hace añares. A mí nada me pasó, lo pasé como si nada. Hoy, muchísimos años después, les digo que fue exactamente así. Fue un periodo mío de mi vida físicamente precioso. Y es que debería ser así. Lo que pasa es que, mira, Estela, te voy a recordar un curso que hicimos juntas. Una compañera hizo una división del cuerpo humano en 4 sectores, haciendo un paralelismo con los pasos que sigue cualquier persona en cualquier proyecto de vida. Uno, la cabeza, mente, visualizarlo, pensarlo. Elemento aire, energía masculina. Después lo pasamos al pecho, le ponemos corazón, energía femenina, emoción, elemento agua. Después se lo pasamos a la acción, que es el vientre, es energía masculina, es elemento fuego. Y si esa acción no se va a algún lado, bueno, entonces pasa a las piernas, se manifiesta, se le pone pie sobre la tierra, elemento tierra, energía
femenina. Y creo que este mismo paralelismo se puede aplicar para la vida. La infancia sería como esto más mente, todo es nuevo, todo es ver y descubrir. Después la juventud es como más ponerle corazón a lo que hacemos, a lo que queremos para nuestro futuro. La etapa adulta sin duda es acción. Y bueno, esto el climaterio sería pasar más a una energía, crear ya desde un lugar más energía femenina, más tierra. De hecho, la biodecodificación nos dice que las personas que tienen más dificultades con el climaterio son estas que les cuesta esto, conectar con esta energía femenina, dejar atrás esta etapa más yang, más energía masculina, más de acción y bueno, pasar a crear desde este otro lugar. Bueno, a mí me faltan palabras para agradecerle a Estela. Ojalá esto haya inspirado a mucha gente a amarse, cuidarse y hacerse cargo de su vida. Ay, Dios quiera, mi amor. Dios quiera que así sea, que llegue y que ayude. Eso es lo fundamental. Para cerrar, los dejo con un texto que tiene que ver con la herida, que puede ser individual o colectiva o ambas. Fuego triste. Tú, condena que me viste, me aludes y me eludes. Desgarras una a una mis horas desarmadas, derramada en tu recuerdo que regresa enajenado. Piso la bohemia melodía de tu rostro, ese que viertes en mis ratos desasidos, como señuelo corpóreo de un tiempo rojo y amarillo, como fuego triste, como hoja de otoño, como ojos sin brillo.